Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones para todos los que nos acompañen en este momento en el desarrollo de este tema de estudio de la palabra de Dios. Es un estudio especial el día de hoy. Y quiero hablar de Filipenses capítulo 2, los versículos del 12 al 13. Allí especialmente cuando el apóstol Pablo nos dice o nos exhorta a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Acompáñeme para orar y entregarle este momento a nuestro Dios. Amado Señor, cuánto te necesitamos todos los días de nuestra vida y cuánto necesitamos que nos muestres y nos guíes por medio de tu Espíritu Santo toda tu palabra, la intención de tu palabra, lo que tú quieres hablarnos y cuál fue la intención de tu corazón cuando inspiraste al apóstol Pablo para que escribiera el libro o la carta a los filipenses, especialmente este texto que estamos analizando el día de hoy. Llénanos, Señor, de tu presencia y te entregamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando hablamos de que el apóstol Pablo nos exhorta a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, no es hablar de esto para promover una especie de miedo místico, a estar pensando que todo el tiempo nuestra salvación está en riesgo o está asegurada, ni tampoco para exacerbar esa centenaria, tiene creo que más de 5 siglos esta discusión acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Pero la idea más importante es que tengamos en cuenta que necesitamos cultivar día a día como creyentes cristianos todo aquello que Dios nos ha dado para que fortalezcamos por medio de su Espíritu Santo nuestra relación personal con nuestro Padre Celestial por medio de la salvación que nos ha brindado su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primeramente es importante que nos fijemos en el contexto de nuestro texto, ¿no? Porque sacar un versículo y analizarlo solo sin tomar en cuenta todo lo que está antes y después es quitarle el sentido a la escritura y puede ser muy peligroso cuando se quita un texto de su contexto. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Los primeros 11 versículos nos dan el anticipo de contexto a lo que estamos viendo. Y al principio del capítulo 2 de Filipenses, Pablo apela a las virtudes primeramente de nuestro Señor Jesucristo para exhortar a los hermanos a que practiquen un amor cristiano, un amor basado en la solidaridad y en una humildad que lleve a estos creyentes de Filipos a tener en cuenta a los demás, a pensar en el amor de unos hacia otros y en la solidaridad de unos a otros y sin entrar en contiendas o en discusiones. Luego Pablo, para fundamentar tal exhortación, pone de ejemplo a nuestro mismo Señor Jesucristo, como ejemplo de humildad y de entrega, ya que Jesús, siendo Dios Hijo, se despojó de su gloria y se humilló no solo al hacerse un ser humano, sino que nos brindó la máxima demostración del amor sacrificial y de obediencia cuando entregó su vida muriendo por nosotros en la cruz. Y Pablo nos dice, hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, teniendo en mente el ejemplo de Jesús y lo que Él quiere de nosotros, ahora sí, enfoquémonos en los versículos objeto de nuestro estudio de hoy, versículos 12 y 13. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estoy o cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes
tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Empieza así, ¿no? En el versículo 12, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y Pablo primeramente exhorta a los hermanos a que caminen en obediencia a Dios, aún cuando él no se encontraba presente con los hermanos de la iglesia de Filipos, cuando él envió esta carta hacia ellos. Y yo sé que no es igual y salvando las distancias, pero nosotros nos reunimos todas las semanas con nuestros hermanos, estudiamos juntos la palabra de Dios y expresamos nuestro amor, nuestra adoración y nuestras alabanzas a Dios en nuestras reuniones semanales. Pero justamente este fin de semana, y por eso el motivo de este video, no nos estamos reuniendo de manera presencial, y entonces queremos que estas palabras del apóstol Pablo también nos animen a nosotros a perseverar en nuestra fe, aunque no estemos presentes en físico, pero el Señor, nuestro Dios, sí está presente en cada uno de nosotros siempre, espiritualmente, y todos, ustedes y yo, todos juntos, unidos en espíritu, en el Espíritu Santo de Dios, en comunión. Y ya la semana siguiente nos volveremos a reunir presencialmente, pero también espiritualmente, Dios mediante, y continuaremos con nuestro estudio que estamos abordando en estas semanas, el estudio de la carta a los Romanos. Pero volvamos a Filipenses capítulo 2, al final del versículo 12, Pablo dice, ocúpense de su salvación. Y este ha sido un texto motivo de controversia muchas veces, porque ocúpense en su salvación no significa que podamos lograr nosotros mantenernos en un estado de salvación gracias a nuestros propios esfuerzos. Porque tenemos bien claro que la salvación la recibimos por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También tenemos bien claro que es el Espíritu Santo el que obra en nuestra santificación día tras día. También tenemos bien claro que es el Señor quien nos ayuda a caminar día tras día sostenidos en su gracia. Pero al mismo tiempo, entendemos que, habiendo recibido una salvación tan valiosa de parte de Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesús, es que debemos darle la importancia de vida, debemos valorarla, estimarla, tenerla por muy preciada. Imaginemos las parábolas que dio nuestro Señor Jesucristo, las parábolas del reino, la parábola de la perla de gran precio, la palabra del tesoro escondido, parábola, disculpen cuando se me traba la lengua, la parábola de la perla de gran precio y la parábola del tesoro escondido. Nuestro Señor Jesucristo habla de cosas que son tan valiosas para Él que vende todo, deja todo, sacrifica todo con tal de obtener ese preciado tesoro y guardarlo para luego venir más adelante por ese tesoro suyo. Nuestro Dios también le decía a su pueblo de Israel, ustedes son mi especial tesoro. Entonces, somos atesorados por Dios, somos valorados por Dios y nos ama tanto que su Hijo Jesucristo pagó un precio infinitamente alto por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora que nosotros hemos recibido el pago por nuestro rescate, el pago de lo que cuesta nuestro pecado, por el cual no podíamos pagar nosotros, era una deuda infinitamente alta y ningún ser humano la podía pagar, la pagó Jesucristo en lugar nuestro. Y ahora ese precio que nosotros no podíamos pagar, Jesús lo pagó y nosotros tenemos salvación, vida eterna y comunión con el Dios Santo. Eso que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo es algo muy valioso y debemos atesorarlo. Esta valoración nos debe motivar para mostrar la debida diligencia de nuestra parte en todo lo que hagamos con respecto a esto que hemos recibido. En Hebreos 2, versículos 1 al 3, Hebreos 2, versículos 1 al 3 dice, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No debemos descuidar
algo tan valioso que nos ha sido dado. Esta salvación que nos regaló Jesús tuvo un costo muy alto, su sangre, y se pagó con un dolor infinitamente alto, un precio que nadie más podía pagar. Por eso, todos los días, día a día, debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, cultivar todas las virtudes que el Señor nos transmite por medio de su palabra. También debemos todos los días cuidar de no deslizarnos para que no caigamos en aquellas prácticas pecaminosas en las que pudimos haber estado en otro tiempo y de las cuales Dios nos sacó cuando entregamos nuestras vidas a nuestro Señor. Es decir, con la ayuda del Señor debemos cuidarnos de las tentaciones. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 al 13, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Los creyentes continuamente somos expuestos a tentación, pero siempre, junto con la tentación, Dios nos da la salida. Y las tentaciones no son sobrenaturalmente más fuertes que los seres humanos. Las tentaciones van de acuerdo a nuestras fuerzas y Dios nos da la salida para que podamos resistir. Cuando un creyente cae en tentación, se desliza, retrocede y cae en tentación, es porque no hizo uso de la salida que Dios le brindó. Es triste cuando somos expuestos a circunstancias con las cuales el enemigo o nuestra propia concupiscencia nos quiere impulsar a pecar y el Señor provee las circunstancias por medio de las cuales nosotros podemos ser librados de aquella tentación. He tenido testimonios de personas que han estado a punto de pecar y Dios enviaba a alguien para que en ese momento les hablara, para que en ese momento los interrumpiera cuando estaban a punto de pecar. Y he sido testigo de personas que a pesar de haber recibido esa ayuda y esa interrupción en ese momento, después de un rato, a pesar de eso, cuando el que ayudaba se retiraba del lugar, el hermano terminaba siempre de nuevo cayendo en el pecado, a pesar de la salida que Dios le había dado y no echó uso de esa salida. Y esto acarrió tristeza y sufrimiento en la persona misma que cae en la tentación, en el hermano que cae en la tentación. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos dice que velemos y oremos, debemos velar y orar. Y vamos a hablar un poco más de esto en un momentito. Velar y orar continuamente, porque queremos caminar con el Señor, pero todavía estamos en estos cuerpos físicos de carne que están en una lucha, en una batalla diaria. Entonces Pablo nos dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Temor y temblor significa que con mucha reverencia, con mucho respeto y con mucho amor a Dios, debemos tener muy en cuenta las indicaciones que Él mismo nos da, que Dios nos da, por medio de su palabra, y nos la da de manera amorosa y firme, para que vivamos cada día buscando agradarle en todo, de manera que todo lo que hagamos en pensamiento, en obra y en palabra sea siempre para la gloria de Dios. Y ocuparnos de nuestra salvación implica mostrar ciertas cosas de nuestra parte, implica una responsabilidad de nuestra parte. Las Escrituras nos exhortan a ser diligentes con lo que Dios nos ha dado. Y hemos leído en Hebreos 2, voy a leer nuevamente solamente el versículo 1, Hebreos 2:1, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Cuando en el Antiguo Testamento Dios le habla a Josué después de la muerte de Moisés para animarlo a cumplir su misión de guiar al pueblo de Israel para ingresar y tomar la tierra prometida, Dios le promete
a Josué que iba a estar con él, pero lo exhorta a esforzarse y a ser valiente. Está todo el texto, no lo voy a leer todo, pero quizás voy a extraer algunos pedacitos de Josué capítulo 1, los versículos que van del 5 al 9. Josué 1, desde el 5 hasta el 9, Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero inmediatamente en el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente. Tú harás que este pueblo tome la tierra que juré a sus padres. Y en el versículo 7 le repite: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Y el famoso versículo 8 de Josué 1: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Y finalmente en el versículo 9 dice: no te he mandado que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, entre los versículos 5 y 9 de Josué capítulo 1, entre toda esta exhortación, donde 3 veces Dios le repite a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no te he mandado que te esfuerces y seas valiente, pero hay como un paréntesis que encapsula este concepto al principio del versículo 5 y al final del versículo 9, donde Dios le asegura a Josué que es Él el que va a estar protegiendo y cuidando a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y al final del versículo 9 de Josué 1, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es Dios quien te cuida, quien te ampara, quien te tiene en sus manos. Y en ese estado de protección, si tú permaneces en sus manos, Él te dice: esfuérzate y sé valiente. Es decir, nunca Dios nos llama a esforzarnos y ser valientes por nuestra cuenta, separados de Él. Imposible, imposible hacer algo, lograr algo separados de Dios, separados de Cristo, sin su Espíritu Santo. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual, y de eso se trata: ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es cuidar nuestra vida espiritual en nuestro caminar hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Y entre las cosas que necesitamos para cuidar nuestra vida espiritual, por supuesto, se encuentra orar. Orar es importantísimo. En Efesios 1:8 dice: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Orar, como bien sabemos, es conversar con Dios, y es una muestra de que tenemos una verdadera, una real y continua relación con nuestro Dios. Conversar con Él. Es imposible tener una relación con alguien con quien no conversas, ¿no? La oración personal es imprescindible. Eso muestra nuestra dependencia de Dios. Jesucristo oraba continuamente. Todos los profetas, todos los siervos de Dios en el Antiguo Testamento oraban continuamente, y nosotros necesitamos depender de Dios y necesitamos orar continuamente. La oración personal es imprescindible, y la oración colectiva junto con nuestros hermanos es muy importante también, y debe ser practicada, debe ser estimulada en las comunidades cristianas. Entonces busquemos de una manera disciplinada y diligente orar todos los días, pero no orar por cumplimiento, sino por necesidad, con gozo y con placer, conversar con nuestro Dios. Pero así como nosotros conversamos con nuestro Dios y oramos, disculpen si se movió un poco la cámara, que he colocado esto sobre una mesa de vidrio y cuando la toco se mueve un poquito, ¿no? Son efectos especiales. Bueno, además de orar, necesitamos leer la palabra de Dios continuamente también. Nuestro Señor Jesucristo, citando Deuteronomio y contestándole a Satanás en una de las tentaciones, le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento espiritual, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Necesitamos leerla y meditarla todos los días. Oye, pero leer la Biblia todos los días no es de fanáticos. Por favor, las personas leen el periódico todos los días y para recibir unas noticias horribles, y nosotros podemos recibir buenas noticias de parte de Dios por medio de su palabra si la leemos todos los días. ¿Y cuánto tiempo la gente dedica a estar mirando redes sociales al día? ¿Cuánto tiempo la gente para haciendo scrolling en sus celulares, etcétera? ¿Y cuánto tiempo
tomamos para leer la Biblia? Bueno, si nos acostumbramos a leer tan solo 3 capítulos diarios de la Biblia, podemos leerla toda completa en un año. Y en el siguiente año darle la vuelta nuevamente, y así año tras año, leerla una y otra vez. Y para leer 3 capítulos de la Biblia es una cosa de 20 minutos, con todo y oración un poco más, pero varía el tamaño de los capítulos, ¿no? Pero es importante. La palabra de Dios es alimento espiritual y la necesitamos. Así como todos los días no dejamos de almorzar, no dejamos de tomar desayuno, no dejamos de cenar, con mayor razón necesitamos alimentar nuestro espíritu para estar fuertes y poder cuidar día a día de nuestra salvación con temor y temblor, esto que Dios nos ha dado que es tan valioso. La palabra de Dios nos permite conocer su voluntad, nos ayuda a saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, es decir, nos indica por dónde ir en la vida. En el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la tenemos muy en cuenta, la palabra de Dios también nos ayuda y nos aleja del pecado. Salmo 119, 11. Por supuesto, de las cosas que estoy mencionando, hay muchos más textos y versículos para apoyar, pero estoy siendo breve por cuestiones de tiempo. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón, no solamente memorizarla, sino amarla, estimarla, pensarla, meditarla, entonces, teniendo eso en cuenta, a la hora que me enfrento a diferentes situaciones, voy a saber lo que dice la palabra de Dios y voy a poder también decirle a Satanás: apártate de mí, porque escrito está, y defenderme con la palabra del Señor, como me enseñó mi Señor Jesucristo. Otro aspecto importante que no debemos descuidar, aunque el día de hoy no estamos reunidos físicamente, pero sí en el espíritu, pero pronto nuevamente nos juntaremos con nuestros hermanos presencial y físicamente, es importante congregarnos. Es importante porque Jesús nos ha salvado con su muerte en la cruz, y cuando creemos en Él, venimos a ser como unos ladrillitos que son parte de un edificio del cual Jesús es el fundamento y al mismo tiempo la cabeza de esta edificación, de este edificio espiritual. Los ladrillitos, cada uno de nosotros que nos convertimos en creyentes cristianos, somos parte de la edificación espiritual que es la congregación o la asamblea. Muchas veces le decimos la iglesia, pero la iglesia no se refiere al edificio físico, mejor dicho, no se refiere al local. Iglesia se refiere a la unión de varios creyentes cristianos unidos en un mismo espíritu, glorificando al Señor, salvados por la sangre de Cristo. El Señor quiere que tomemos nuestro lugar en ese edificio espiritual. Quiere que tomemos nuestro lugar participando de manera activa en la congregación en la que Él nos haya llamado a formar parte. Algunos dicen: yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Jesús y yo llevo mi cristianismo por mi cuenta, yo no tengo que ir a ningún lado. Pero eso no es bíblico, no funciona así, salvo muy raras excepciones, que por razones de distancia uno esté viviendo en un sitio donde no hay ninguna congregación cristiana, pero basta que hayan 2 o 3 creyentes cristianos más cerca y necesitamos juntarnos con ellos. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 nos enseña un poco el sentido, aunque hay muchísimos textos más que hablan de la necesidad de congregarnos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero en Hebreos 10, 24 y 25 dice: considerémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Entonces, al ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, también es importante considerar que el tesoro tan valioso que hemos recibido no es para que solo nos lo quedemos para nosotros. Y el futuro espiritual de los demás, de los que caminan por las calles, de las multitudes que están en diferentes lugares que no saben por dónde ir, la gente en general que se muera sin conocer a Cristo y a mí no me importa porque yo ya soy salvo, no es así. Si el amor de Dios está siendo perfeccionado en nosotros, entonces vamos a sentir una imperiosa necesidad de compartir nuestra fe y de que otros también crean que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Debemos considerar que, y esto
ya acercándonos al final de este mensaje de hoy. Sin Jesús y sin la ayuda de su Espíritu Santo, no podríamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, versículos 4 y 5. Nuestro Señor Jesús dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Y algo muy importante para tener en cuenta, hay un equilibrio doctrinal, como hemos dicho, hay un contexto con los versículos anteriores a nuestro texto del día de hoy y hacia el final. Hemos leído Filipenses 2, versículo 12, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pero ¿qué dice el versículo 13? Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Así que Pablo nos exhorta a ocuparnos de nuestra salvación, diciéndonos al mismo tiempo que es Dios quien opera en nuestro corazón para que deseemos hacer las cosas y para que las hagamos. De manera que, sin llegar a ser unos robots y teniendo responsabilidad en las cosas que hacemos o no hacemos, al mismo tiempo debemos entender que si nuestro anhelo es cuidar nuestra vida espiritual con diligencia, es porque Dios ha tocado nuestros corazones con su Espíritu Santo. Nosotros ponemos la disposición de corazón y es Él el que obra. Nosotros permanecemos en Él y Él es el que obra. Nunca va a haber nada de lo cual nosotros nos podamos jactar, y eso es importante. Porque aún, incluso el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, es gracias a Él que pone en nosotros ese deseo y la acción para que hagamos su voluntad. Así que perseveremos en la gracia del Señor todos los días. Y Dios mediante, nos vemos pronto el domingo que viene y juntos vamos a seguir honrando a nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo, con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga muchísimo. Estamos en contacto. Hasta la siguiente reunión. Amado Padre, te damos gracias por darnos este tiempo en el cual hemos podido recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar en todas aquellas cosas que tú nos has dado por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo con el cual has tocado nuestros corazones y nuestros pensamientos, para que perseveremos y para que cuidemos todos los aspectos de nuestra vida espiritual día tras día, en oración, en leer tu palabra, en congregarnos, en compartir nuestra fe y las demás herramientas que nos has dado, toda la armadura de Dios, el pensar en nuestra salvación, pensar en la fe que tú nos has dado y todas estas cosas, Señor, que son para protegernos y para estar bien arraigados en ti y en tu palabra. Oramos por cada uno de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a pelear la buena batalla, ayúdanos a mantenernos firmes hasta el fin, ayúdanos a ser fieles hasta la muerte para que recibamos la corona de la vida. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones.